Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos se encuentren de maravilla. Hoy vamos a tocar un tema que de verdad ha estado resonando en todos los rincones de Internet y en el corazón de muchísimas personas. Y es que si seguimos así, The Method de Mir y Can Yaman nos van a destruir a todos. Sí, lo sé, suena un poco dramático, ¿verdad? Pero esperen un momento, déjenme explicarles a qué me refiero, porque esta pareja, esta química que tienen, es algo de otro nivel. Para los que quizás viven en una burbuja o son nuevos en este apasionante mundo, The Method de Mir y Can Yaman son dos de los actores turcos más talentosos y carismáticos de su generación. Ambos han alcanzado una fama internacional estratosférica gracias a sus actuaciones en series que han conquistado audiencias de todo el mundo. Y aunque han trabajado juntos en un proyecto, la serie que los catapultó a la fama, Erkenci, y donde interpretaron a Sanem y Can, su conexión, vaya que se sintió real, ¿no creen? Lo que me lleva a pensar en esta idea de destruirnos a todos es precisamente esa energía tan palpable que irradian cuando están juntos, ya sea en la pantalla o, bueno, en las pocas apariciones públicas y, sobre todo, en la imaginación colectiva que se ha creado en torno a ellos. Es como si cada vez que hay una mención de ellos dos, una foto, un rumor o una posible colaboración, se desatara una ola de entusiasmo, de especulación, de esperanza, y de un poquito de locura sana, claro. Piénsenlo bien. Desde que Erkenci se convirtió en un fenómeno global, los fans no han dejado de soñar con volver a verlos juntos. Y no es para menos. La química entre Demet y Can en esa serie fue legendaria. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementaban, era pura magia televisiva. Y creo que esa magia trascendió la pantalla para muchos. Nos vendieron una historia de amor tan convincente, que es difícil no querer que ese amor exista también en la vida real, o al menos que esa intensidad se repita de alguna forma. Y aquí viene la parte donde nos destruyen. Nos destruyen la cordura, nos destruyen la objetividad, nos destruyen la paciencia esperando que algo suceda. Cada vez que aparece una pequeña chispa, una indirecta, un like sospechoso en redes sociales, o un rumor sobre una posible película o serie juntos, el fandom explota. Los foros se llenan, las redes sociales arden con hashtags, las teorías conspirativas se desatan. Es un torbellino de emociones y de actividad digital que demuestra el poder que tienen estos dos artistas para movilizar a la gente. ¿Y saben qué es lo más fascinante? Que incluso separados, cada uno por su lado, siguen cosechando éxitos. The Method de Mir es una actriz en constante evolución, demostrando su versatilidad en proyectos como Dodu Uneb Kaderindir o Ask Taktikleri, donde también ha brillado con luz propia, y donde casualmente también ha tenido químicas impresionantes con sus coestrellas, lo que demuestra su talento innato. Por otro lado, Can Yaman es una auténtica fuerza de la naturaleza, conquistando mercados internacionales, participando en producciones de renombre y manteniendo una base de fans leal y apasionada que lo sigue a todas partes, desde sus dramas turcos hasta sus incursiones en producciones europeas. Pero es la combinación de ambos, esa sinergia que crearon en Erkenci, lo que sigue generando esta expectativa desmedida. Es como si el público guardara en un rincón especial de su corazón la memoria de esa pareja televisiva perfecta, y deseara fervientemente revivirla. Y esa expectativa se nutre de pequeños detalles. Quizás un comentario ambivalente en una entrevista, una foto antigua que resurge, o un encuentro casual que para los ojos de los fans, se magnifica y se convierte en la señal definitiva de que algo está en marcha. Creo que esta destrucción a la que me refiero es, en el fondo, una muestra de cuánto hemos llegado a querer a estos personajes y a los actores que los interpretaron. Es un testimonio de la magia de la televisión y de cómo una buena historia puede conectar con nosotros a un nivel tan profundo. Nos engancha, nos hace soñar, nos genera ilusión. Y cuando esa ilusión se ve alimentada por la posibilidad de que nuestros sueños se hagan realidad, aunque sea en la ficción, la emoción es incontenible. Y no se trata solo de los fans en Turquía. La diáspora turca, los amantes de las telenovelas latinas, los seguidores de las series internacionales en Europa, en Asia, todos están pendientes. La comunidad de fans de The Method de Mir y Can Yaman es verdaderamente global. Y en cada rincón del planeta, la pregunta es la misma, ¿volverán a trabajar juntos? Piensen en la cantidad de energía que se genera en torno a cada uno de sus movimientos. Las noticias sobre sus proyectos individuales son seguidas con gran interés, pero cuando hay una mínima posibilidad, por remota que sea, de que sus caminos profesionales se crucen de nuevo, es como si se activara una alarma gigante.
Los portales de noticias de entretenimiento, los blogs especializados, las redes sociales, todos se llenan de especulaciones, de análisis, de esperanzas. Y honestamente a veces parece que la presión del público es tanta, que podría ser un factor a considerar para cualquier decisión que tomen. Porque cuando una audiencia está tan invertida emocionalmente, sus deseos y expectativas se vuelven casi una fuerza tangible. Y en el caso de Demet y Can, esa fuerza es enorme. Hemos visto cómo a lo largo de los años han surgido rumores y esperanzas sobre posibles proyectos juntos. Una película, una nueva serie, incluso un comercial. Cada vez que un rumor toma fuerza, los servidores de las redes sociales parecen temblar de la cantidad de actividad. Es una locura hermosa, ¿no creen? Una locura que demuestra el impacto cultural que han tenido estos dos artistas. Y quizás la razón por la que nos destruyen es porque nos dan una esperanza que a veces es difícil de mantener. Vivimos en un mundo donde las cosas cambian constantemente, donde las relaciones evolucionan. Pero en el universo de la ficción, y en la memoria colectiva de los fans, Sanem y Can siempre serán esa pareja icónica. Y la idea de poder volver a verlos recrear esa magia, es tentadora, es emocionante, y es algo que muchos de nosotros esperamos con ansias. Además, hay que ser honestos. Como actores, ambos han crecido y madurado profesionalmente. Si tuvieran la oportunidad de volver a trabajar juntos, imaginen la potencia que tendrían ahora. Con la experiencia adquirida, con nuevas facetas de su talento exploradas, una colaboración actual entre Demet Özdemir y Can Yaman podría ser aún más impactante que su trabajo anterior. Y eso, sin duda, es algo que la industria cinematográfica y el público en general esperaría con gran expectativa. Pensemos en los tipos de proyectos que podrían emprender. Podrían explorar géneros completamente diferentes, personajes más complejos y maduros. Podrían crear algo completamente innovador que rompa con las expectativas previas y demuestre la evolución de sus carreras. Y la verdad es que como espectadores, estamos ansiosos por ver de lo que son capaces, ya sea por separado o juntos. Esta destrucción de la que hablamos no es negativa en sí misma. Es una explosión de entusiasmo, una muestra de cariño, una confirmación de que su trabajo ha tocado las fibras sensibles de millones de personas. Es un recordatorio de que en un mundo a menudo cínico, la magia de una buena historia y la conexión entre dos artistas talentosos pueden inspirar esperanza y alegría. Y si hablamos de destrucción, quizás también nos referimos a la forma en que han revolucionado el mercado de las telenovelas turcas. Han abierto puertas, han mostrado la calidad y el potencial de las producciones de su país, y han inspirado a toda una generación de actores y creadores. Así que en ese sentido nos están destruyendo las viejas ideas y nos están construyendo un futuro más brillante para el entretenimiento. Y es precisamente por eso que seguimos atentos. Porque cada noticia, cada foto, cada rumor sobre Demet Özdemir y Can Yaman nos recuerda el impacto que han tenido y el potencial que aún tienen. Nos hace soñar con lo que podría ser, nos mantiene expectantes, y nos recuerda la belleza de dejarnos llevar por la ilusión que genera el arte. Así que sí, amigos. Si Demet Özdemir y Can Yaman siguen así, con esa capacidad de generar tanto revuelo, de mantener viva la llama de la esperanza y la expectativa en sus fans, nos van a destruir a todos. Nos van a destruir con su talento, con su carisma, con la promesa de futuras colaboraciones que nos hacen soñar despiertos. Y la verdad es que estamos encantados de ser destruidos por ellos. En resumen, hemos hablado de la increíble química que Demet Özdemir y Can Yaman desprendieron en Erkenci, y cómo esa conexión ha perdurado en la mente y el corazón de sus fans. Hemos explorado cómo la expectativa de una posible reunión profesional entre ambos genera un torbellino de entusiasmo y especulación en el fandom global. Y hemos reflexionado sobre cómo, más allá de los rumores, su impacto en la industria del entretenimiento es innegable, abriendo puertas y mostrando el potencial de las producciones turcas. En definitiva, la destrucción, a la que nos referimos es una metáfora de la pura emoción y la ilusión que estos dos artistas son capaces de generar. Es la prueba de que el arte, cuando se combina con talento y carisma, puede cautivar a audiencias masivas y crear un legado duradero. Y por eso, aunque nos destruyan con su poder de convocatoria, los amamos por ello. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje de reflexión y emoción. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes sobre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de ellos? Me encantaría leer sus opiniones.
S. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido sobre sus actores favoritos y el fascinante mundo de las series turcas, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao.